Muy buenas noches a todos. Por respeto a la puntualidad de todos los que ya estamos, somos 24 este, invitados y miembros de esta comunidad de aprendizaje. Algunas veces comento de miembros de este grupo de locos que ahí andamos corriendo, esperando, pero con muchas ganas de aprender. Vamos a empezar este taller el primero de 5. Quiero precisar que estos talleres tienen la intención específica de concretar algunas cuestiones muy concretas y problemáticas únicas en el tema de la investigación. Este primer taller aborda un tema álgido que es el de la cuestión de las citas, referencias en formato APA, séptima edición. No es la única. Hay, no sé, alrededor de 150 estilos. Los más comunes para nosotros del área de ciencias de la conducta y humanidades eh, es el APA. Está uno que se llama Vancouver, utilizado mucho en medicina, que utilizan corchetitos y números, Springer, Chicago, ¿sí? Que son como los más empleados en nuestra área. Hay otras, bueno, por ahí el de las locuciones latinas, también citado a pie de página, numerito, chiquito, etcétera, entonces que también por ahí forma parte de esta serie de estilos de citación. El formato APA es, si bien ayuda mucho al tema de forma, pero hay también quien dice que la forma también es fondo. Es decir, puedes presentar un documento con buenas ideas y tal, pero si no tiene esta estructura, este fundamento, esta, eh, esta serie de requisitos que muchos piden. Ahora, ¿por qué utilizar APA? ¿Cómo es que se consolida como una de las formas de citación? La Asociación Americana de Psicología, y bueno, aquí lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir viendo, propone una serie de lineamientos, pero muchas revistas del área educativa las van asumiendo, muchas editoriales, y quienes definen estos lineamientos, pues son justamente las editoriales, las revistas, que te dicen, ¿quieres publicar un libro, un artículo de revista, un ensayo, una investigación científica, una ponencia, etcétera? Sigue estos lineamientos. Y dentro de estos lineamientos, pues bueno, vienen las estructuras del citado en app. Empezando, va la séptima edición. Hay algunos detalles de diferencia. Empezó el año pasado, entonces va como concentrándose. Quiero precisar que hay un formato de APA puro, así, estrictamente como lo señala, y también lo que hay es muchas adaptaciones o subelementos del APA que cada una de las instituciones determina. ¿Cómo utilizar el formato APA cuando asesoramos una tesis? Adelanto mucho al módulo 4. Cuando vamos a hacer o asesorar una tesis, hay que pedir, número 1, los lineamientos institucionales, ¿sí?, que van a dar formato. Y ahí viene la portada, la estructura, la forma de citación y hay algunas precisiones. Muchas instituciones de educación superior plantean una especie como de su manual de titulación, manual de tesis y te vienen como ejemplos y demás. El APA, por ejemplo, plantea este conjunto de referencias y lineamientos, márgenes de hojas, tipos de letras, interlineado, etcétera. No vamos a centrarnos mucho en eso. De hecho, el APA plantea Time New Roman 12, interlineado de espacio doble o 1.5 en algunos apartados, y plantea justificado a la izquierda. En la mayoría de tesis dicen justificado en ambos lados, márgenes de tanto, etcétera, ¿sí? Entonces,
Vamos a centrarnos en citas, referencias, tablas y figuras, ¿ok? 4 cosas. Es lo que más se emplea. Se vale obviamente preguntar, le pediría que levanten la mano para cuando tienen alguna duda, pregunta. Si consideran que voy un poquito rápido en cuanto a esto, con toda confianza y a ver, profe, ¿puede retener tantito ahí, por favor? ¿Sí? Ya me voy deteniendo, ¿ok? Martín, ¿sí? Sí, se dijo que hoy vamos a ver 4 cosas: citas, referencias, tablas y ¿qué? Figuras. Figuras. Gracias. Citas, referencias, tablas y figuras. Bueno, no en ese orden, van a ir tablas, figuras, citas y referencias, pero bueno, es lo mismo. Eh, Cuando uno revisa la tesis, y lo tengo que decir así de todo corazón, hoy estuve en 7 exámenes profesionales, así de por hora, de toda la tarde. Eh, Revisar redacción, ortografía, quita mucho tiempo, muchísimo. O sea, te puedes acabar las 2, 3, 4 horas revisando un trabajo de tesis de 80, 100, 150, 200 páginas y te va a quitar mucho tiempo. Ayuda mucho cuando el alumno tiene buena ortografía, redacta con signos de puntuación, comas, puntos y comas, etc. Cuando no, pues bueno, tenemos que revisar forma y fondo. Lo ideal es centrarnos mucho en el fondo de la investigación, en la estructura, las ideas, el fundamento, la metodología, los datos, etc. Lo rico. Ahí, ok. Entonces se llama APA por estas siglas en inglés, la Asociación Americana de Psicología. Ayuda mucho a esta serie de trabajo. Ok. Vamos a empezar por las tablas. Seguimos con figuras, de ahí nos vamos a citas. Las tablas es un apartado, una información que se utiliza mucho para integrar datos que aporten a lo que se va diciendo. ¿Ok? En, en el documento se van a numerar en consecutivo, es decir, tabla 1, tabla 2, tabla 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta la tabla 30, 20, 15, donde haya. Las tablas llevan, depende de la estructura de la universidad, un índice aparte. Es decir, va el índice general, capítulo 1, 1.1, 1.2, 1.3, anexos, etc. Y luego viene un índice de tablas que te lleva a la página donde está y un índice de figuras. Importante señalar, en el índice de tablas se anota tabla 1 y el título, ¿no? Datos sociodemográficos de la comunidad tal, ¿sí? Y aquí es donde empezamos, ¿ok? ¿Cómo se mencionan datos? De entrada hay que preguntarse, ¿la información que voy a presentar en la tabla se puede acomodar en texto o tiene que ser representado con el formato de tabla? Si la respuesta es sí, tiene que presentarse una tabla. Es importante no repetir lo mismo que está en la tabla en el texto. Cuando se menciona una tabla, se interpreta la información, ¿ok? Si voy a poner ahí, hombres, mujeres encuestadas, 25 y 40, entonces ya no voy a poner en el texto, en la tabla 1 se aprecia que fueron 25 hombres y 40 mujeres, ya está dicho. Pueden mencionar el dato en la tabla y ponen el porcentaje, o pueden decir, se nota mayor cantidad de tantos, etc. ¿Sí? No es recomendable repetirlo. Si está en la tabla, se interpreta. Ok. ¿Cómo va el formato? Las tablas tienen una numeración. Aquí, por ejemplo, vemos tabla 1, 2, 3, 4. Ojo, va en negrita y en letra normal sin punto. Ya va. Así como está, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. En la diapositiva verán notas, flechitas en rojo, en azul, con miras a hacerlo didáctico, ¿okay? Que no se me pierda. Esta diapositiva y las grabaciones y todo estarán en la plataforma. Nada más que termine, bueno, lo subimos y listo. En esta dice tabla 4 y ahí va el título, punto y aparte.
¿Ok? En negrita, texto normal, sin punto. Y debajo de esta va el título de la tabla, diseño utilizado por área de conocimiento, por ejemplo, cantidad de personas divididas por género que contestaron la encuesta, número de habitantes de la comunidad, tal, etc. Ahora, después de esto, viene la tabla. ¿Cómo se cita una tabla citada por otro? Por ejemplo, pensemos que yo tomo esta tabla, ¿sí? Y la tomé de un autor. Le puedo poner de Pérez 2018, que sería un dato aquí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, perdón, y esto refiere a que la tabla fue tomada justamente de Pérez 2019, ¿ok? Aquí lo podemos señalar como Pérez 2019 o si lo tomo como ven ahí, hay una diferencia. ¿Cuál es? El número de página. Si lo tomo tal cual de la página 13 del libro de Pérez 2019, lo señalo así. Pérez 2019, página 13. Si lo voy a adaptar, a modificar, lo pongo como diseño utilizado por área de conocimiento, adaptado, modificado de Pérez 2019, de Smith, Johnson, etc. ¿Ok? De modo tal que la tabla, si no tiene referencia, quiere decir que es elaboración propia. Hay estilos y hay quien indica que le dice, cuando tú hagas la tabla, ponle diseño de tal, entre paréntesis, elaboración propia. Hay quien señala que le tienes que poner solo cuando es de alguien. Si no tiene, se asume como el autor de todo el documento, que en este caso seríamos nosotros. ¿Ok? Ahora, borro esto. ¿Y qué pasa? La tabla debe tener solo 3 líneas horizontales. Como ven, no hay ninguna línea horizontal, ni hay tampoco, ¿sí? Ninguna línea. Aquí, por ejemplo, o sea, si se dan cuenta, aquí tendría que haber así, cuando hacemos la tabla normal, ¿sí? Viene así, ¿no? ¿Ok? Pues en este formato APA séptima edición, solo se quedan 3. Las primeras 2 que encierran al título encabezado, aquí área de conocimiento longitudinal transversal, el cuerpo del documento que va sin línea y luego hasta el final una línea de cierre. Algo importante, cuando utilicen tablas pequeñas. Hay quien luego pone una tabla que ocupa 2 o 3 páginas. ¿Se puede? Sí. Y le tenemos que poner tabla 1, tal. Y luego en la siguiente página, continuación, tabla 1. Y luego en la otra, continuación, tabla 1. La tabla se emplea para aclarar y complementar datos. Entonces, si son muchísimos datos, mejor interprétenlos en texto, en prosa, ¿sí? Para que sea útil. De manera opcional, esta parte de la nota se puede emplear aquí, ¿sí? Esta parte de lo que es la nota de tabla. Es opcional como para precisar o señalar algún dato o información complementaria. Se puede en la tabla utilizar siglas, por ejemplo, fx, ¿no? Función. Entonces pongo abajo un asterisco y dice fx significa función, x arriba, promedio, mediana, desviación estándar, etcétera. O sea, se pueden precisar y eso hace las veces acá en la nota como para precisar alguna información sobre los datos. ¿Ok? En el texto se pueden poner antes o después. Es decir,
se utiliza tal cosa, se menciona en la tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Y listo. No se menciona, ¿sí? Eso de como se observa en la siguiente tabla. No, como se observa en la tabla 10. Y ya, listo. La otra, la mención de la tabla, va indistinto. ¿Por qué? Porque cuando tú mandas un texto a editorial, el editor lo va a poner arriba o abajo, dependiendo de los espacios y tamaños de un libro o un artículo. Entonces, puede estar mencionada a continuación, mencionada antes o después. Pues tomen en cuenta eso. Aquí les pongo otro ejemplo de tabla, ¿sí? La parte de lo mismo, o sea, hay que poner el título normal en negrita, punto y aparte, nombre en cursiva, y de ahí vienen las dos líneas y la última, fijado en la tabla, el encabezado y toda la parte del final. Así es como se cita en la tabla. Repito que hay un índice de tablas en alguno de los trabajos formales. Cuando es una tesis, un documento extenso, va índice de tabla. Si es un artículo, un capítulo de libro, solamente van citados así, no llevan un índice porque lleva un índice general por capítulo. El interlineado, ¿ok? Repito, hay que tomar en cuenta los lineamientos que cada institución te brinda. ¿Sí? El APA plantea un interlineado que puede ser sencillo, 1.5 o doble. Depende del tipo de dato y la cantidad de datos que van a poner, se recomienda que sea sencillo o interlineado 1.5, ¿sí? Entonces ahí tienen que ir viendo y siempre y cuando el lineamiento les permita. Algunas editoriales o instituciones dicen, todas las tablas van en interlineado 1.5 y pues bueno, hay que hacer caso a esa parte, ¿ok? Entonces puede ser ahí. Se recomienda que la información que presenten aquí en la tabla, esta, por cada columna, vaya centrada, ¿ok? Para darle como uniformidad. Hay quien lo anota acá justificado a la izquierda, o sea que esto esté aquí, y ya cuando son números lo ponen centrado, también se vale. Hay que ser funcional, ¿sí? Que se entienda este tipo de contenido. Recuerden, primer criterio, ¿necesito poner una tabla? Sí, no, y ya lo ponemos. Si no, la tabla se va en texto, en prosa, los datos que voy a poner ahí en el documento, ¿ok? Ahora, en esta parte ya les dije, no van bordes horizontales, solamente son 3 líneas horizontales, no van bordes verticales, no va así esta parte, ¿sí? Eliminamos estas líneas que se encuentran aquí. Esto no va, como les he señalado, solo 3 de las columnas, de las líneas horizontales que se deben de plantear, ¿ok? Ahora, las tablas y títulos, ya saben cómo lo que les señalaba, va en título, tabla tal, nombre y demás. Cuando en el trabajo la tabla puede ocupar más de una página, se menciona y listo. No se tiene que repetir como se presenta en la tabla a continuación, error. En la tabla 4, después de la tabla ya no tengo que volver a referirla. En la tabla anterior, tache, ya está dicho, ¿sí? Los datos, ya paso a señalar la información y demás, ¿ok? Cuando en la tabla tiene más de una página, que no es lo conveniente, pero si sucede, cada página nueva debe tener los encabezados, ¿ok? Porque si no se pierde. Seguramente les ha pasado que ves un encabezado y cuando le vas bajando ya no te acuerdas qué decía cada rubro, ¿ok? No hay un límite específico de columnas, pero tampoco se trata de presentar muchísima información con muchísimos datos, ¿ok? Sean muy congruentes. Una regla de escritura es pensar en quien te va a leer. Sí, seguramente tú lo entiendes, tú estás haciendo el texto, pero el que te va a leer, ¿le va a quedar claro? ¿Ok? Regla
de oro, digamos, para la redacción. Y eso es donde luego nos falla, que redactamos para nosotros mismos, entonces no es como... Bueno, ¿qué pasa con las figuras? La figura es toda representación, imagen, captura de pantalla, logotipo, fragmento, etc. ¿Sí, Juan? Buenas noches, doctor. Nada Buenas más noches. para clarificar, entonces, una vez que nosotros ya citamos, bueno, que ya ponemos la tabla, ¿no podemos volver a retomar acerca de ella después? Se recomienda, en la tabla 4 están los datos sociodemográficos y tal. Va la tabla, que puede haber un párrafo intermedio entre tabla y esto de haber de la tabla 4. Lo puedes mencionar adelante si la redacción lo influye, pero no puedes decir, como se mostró a continuación, como se mostró anteriormente en la tabla 4, o sea, ya no refiere, pero sí puedes mencionar en tu redacción diciendo los datos sociodemográficos y entre paréntesis, tabla 4, ¿sí? Me explico. En una va, se presentan en la tabla 4 tal cosa. Cuando refieres a esta tabla, más adelante, tales datos se ubican los datos sociodemográficos y entre paréntesis tabla 4, como para mencionar. Y no se recomienda que sea tan reiterado, ¿sí? La redacción académica es muy específica, da por hecho que si ya lo mencionas al principio, por ejemplo, el objetivo del presente estudio es tal, ya no vuelves a decir, sí, porque estamos trabajando ya que el objetivo fue tal, ya no se ve bien que repitas varias veces, salvo cuando ya concluye, el objetivo inicial fue esto, se encontró tal. Explico, una redactada al principio y ya no después. Ya no se recomienda referir muchas veces al mismo objeto, mismo tal, porque se entiende que el lector tiene un nivel de comprensión del texto. Entonces, si ya dijiste, tabla 4, tal cosa, ya no hay que decir. Y acuérdate que está en la tabla 4 y 2 párrafos más. Y en la tabla 4, ya no. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Sobre todo pensando, dándole al lector la capacidad de comprensión que tiene, sin duda. Okay. ¿Qué pasa con las figuras? Y es muy similar. La figura complementa la información que se está presentando en texto. ¿Ok? Las figuras también se enumeran en consecutivo y en número arábigo. Lo menciono porque antes era figura 1 en romano, figura 2, no, va en arábigo. Y ese es uno de los cambios que se hizo en el APA 6 y 7. Se anota primero el nombre de la figura en negrita, texto normal, punto y aparte, perdón, aparte, sin punto, y luego el título de la imagen, de la figura. Antes, en el APA sexta, se anotaba abajo de la figura, aquí va arriba. Figura 1, el título, y luego viene pues la imagen, el logotipo, el esquema, tal. Algo muy importante es que la imagen que se vaya a ver en el APA estricto no se utiliza en colores. O sea, no voy a poner una imagen de barra en azul, verde, naranja, etcétera. O algunos editoriales sí lo manejan en colores, ¿sí? Mismo caso, y me regreso tantito, en las tablas no se utilizan colores de fondo. Yo sé que algunos dicen, hay azulito, verdecito, naranja. No, va así, plano, en negro, ¿ok? La tabla y mismo caso de la figura. Y sé que van a decirme, oye, pero es que mira la grafiquita para que se vea. Se utilizan escalas de grises, gris claro, gris más oscuro, etcétera, para representarlo. Si es un logo, un algo, pues bueno, ya irá en color. Pero las gráficas de Excel, estas de barras, etcétera, van en APA estricto en tonos de grises. En un APA un poquito más flexible pueden ser de color, etcétera. Repito, los lineamientos institucionales y cada escuela tiene su APA, su estilo de APA. ¿Sí? Entonces, ahora, en la de figura también se hace un índice de figura, o sea, va el índice general, índice de tabla, índice de figura. Y sobre todo,
permite también algunas anotaciones, como lo pueden apreciar aquí igual, ¿sí? Esta figura, ¿sí? Algunos lo ponen centrado, es decir, que en el texto va centrado y ocupa un fragmento. Sobra decirlo, pero la figura debe ser clara, que se vea lo que se está anotando, representando ahí, porque de lo contrario, pues va a ser una figura como una mancha, ¿sí? Cuiden mucho el tema de los píxeles, de los tamaños y demás. A veces porque quepa el texto lo hago como más chiquito o lo hago muy grande para ocupar espacio y eso puede tender a píxeles. En algunos libros y editoriales, las tablas y figuras te los piden en el archivo aparte y ellos los acomodan, ¿sí? La tabla en Excel o en Word aparte y las figuras también en archivo. Cuando tomen imágenes, fotos o algo, captura del celular, no las manden a WhatsApp porque pierden resolución. Tómenla de ahí y mándenla directo a la nube, a un tal, y ya que no pierda resolución, porque cuando la vuelvan a tomar de WhatsApp y la amplíen, se puede pixelear. Ojo ahí en ese detallito técnico. Digo así como, mándamelas por WhatsApp, te la mando, y cuando yo la quiero ampliar, ya perdió resolución. Y esto tiene que ver con el peso del archivo, en megas. ¿Sí? Las figuras son igual que las tablas, se anotan al principio, tal, y se numeran, tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya. No se menciona en la figura siguiente, porque, repito, no siempre va en el párrafo continuo. ¿Okay? Mismo caso en esta parte, como podemos ver en la figura tal, y ya después de que está ahí la tabla y la figura expresada, seguimos con la prosa, ¿sí? Con el texto normal en la información que va ahí. Estos elementos son claves, tablas y figuras. Pero ahora viene un punto que es las citas. Y de ahí viene la referencia. Ok. La cita, ¿sí? Es una información que vamos a utilizar para darle el crédito al académico, a la persona que mencionó esa información. Como paréntesis, esto es muy importante. En los ensayos, trabajos, textos, hay dos tipos de información: argumentos y conclusiones. ¿Ok? En un tercer bloque, pues hay opiniones, que es lo que tú externas. La regla indica que un argumento es alguna información que utilizas de apoyo a lo que vas diciendo. Y una conclusión es esta afirmación. Entonces, ejemplo, tú dices, el empleo de dispositivos móviles apoya en el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Eso es una conclusión, es un hecho contundente. Pero yo no puedo dejar esa conclusión suelta, que necesito argumentos. Y los argumentos pueden ser teóricos o empíricos. Es decir, lo puedo sustentar en teoría, en datos, en citas de otro, o lo puedo sustentar en que apliqué una encuesta y el 85% dijeron que tal. Son información empírica. ¿Ok? Díganle a sus alumnos desde que hacen un ensayo en primero. En tu texto va a haber conclusiones, argumentos y opiniones. Y no tiene que haber ningún argumento suelto, tiene que estar acompañado de conclusión, y ninguna conclusión que no tenga argumentos. Incluso hagan un ejercicio con sus tesistas, con sus alumnos, y digan, escribe un párrafo y pon la cita. Ok, subraya de azul la conclusión y es el hecho contundente. Los dispositivos móviles ayudan al aprendizaje. Y subraya en rojo los argumentos. El 85% de los encuestados afirmó que tal. Es un argumento. Johnson Smith 2021 afirma que el empleo de estos dispositivos utilizando gamificación ayuda al aprendizaje. Ahí viene otro argumento. ¿Ok? Conclusiones, argumentos. Y ya cuando el alumno opina, ya tendrá que hacerlo en tercera persona,
se menciona, se dice, etcétera, para complementar. Y así nos acostumbramos nosotros a leer argumento, conclusión, opinión, opinión, argumento, conclusión, y el alumno también. Eso quita tiempo en las revisiones, déjenme decirles, que el alumno los tenga claro. Ok, aquí puedo argumentar y contraargumentar, presentar datos, información y demás. Por tanto, lo que va a haber en una página de un texto es argumentos, conclusiones y opiniones. Y si no hay argumento, quiere decir que no puede haber citas. Y si no hay citas, quiere decir que no hay argumento. Ya que esté mal la cita, pues es otra cosa, pero tiene que estar fundamentado. Elementos básicos. Los autores y las fechas que se mencionan en el texto tienen que estar en las referencias. Menciono a Smith, Johnson y Pérez. En las referencias tienen que estar Smith, Johnson y Pérez, además de otros, ¿no? Todos los que están citados. ¿Ok? Los citados se incluye acá. Es importante utilizar fuentes primarias. La fuente primaria es el texto original. A veces decimos, Huerta 2021 citó a Rodríguez 2019 y que citó a su vez a Vygotsky, a Piaget 1980. Ok. Lean fuente primaria. Implica que voy a tomar la idea del original. Si no va a ser fulano citado por, fulano citado por, citado por, citado por. Entonces, ¿se vale? Sí. Pensando en el lector, qué aburrida se va a pegar este lector cuando vea el citado por, citado por, citado por. ¿Sí? Entonces, piensen en el lector. Hay muchísima información, mucha, y toda viene referenciada. Difícilmente vas a encontrar. Es que no tiene año. O sea, sí, porque luego, Martínez SF, se le pone SF entre paréntesis, sin fecha. Pero apuesto que si buscas en otra base de datos, en Google Académico, en Redalic, en Cielo, etc., vas a encontrar ese bendito artículo. No se escribió solo y no apareció de la nada en Internet. Pero si andas buscando en blog, en wiki, en definiciones.es, en monografías.com, en Rincón del Vago, Buenas Tareas, Tarea Ya, La Facu, Tarea Fácil, Tu Tarea, vaya. Entre otras, pues obviamente no vas a encontrar ni la referencia, ni el año, ni nada. Fue como pura. Luego encuentras en monografías.com fragmentos de textos así copiaditos, pegados. No, no es así. Sí, un texto académico requiere esa solidez que lo da un citado común. Ok, ahora, hay formas de hacer un citado y es esta la más común. Autor, fecha. Les quiero comentar para los que utilizan citado en Word. Cuando tú vas haciendo el texto en Word, te puede dar la cita, pero te da el citado autor, fecha. Es decir, entre paréntesis va el autor y el año. Importantísimo, y es un error que luego cometen los alumnos o quien empieza a investigar. Solo se anotan apellidos, ¿ok? No se anotan iniciales ni se anotan nombres. Ahí, por ejemplo, que diría, Luna, diría, de acuerdo con Luna María, o sea, María Luna, no, solo es Luna. El apellido, o Luna, M, no, error tampoco, ¿ok? Se hace la anotación completo cuando son 3 o más autores. Siempre utilizamos el et al, locución latina, que significa y otros. ¿Ya vieron cómo está ahí? Martín, et al, punto, coma, 2022. ¿Ok? Porque luego ponemos Martín, et punto al punto, o et al sin punto. O ponemos et al en cursiva, no sé por qué. Pero bueno, lo ponen en cursiva y ya, o lo ponen en negrita y espérame, no va así. ¿Ok? El APA es muy cuidadoso. Solo se va a poner en cursiva información de las referencias
información en inglés u otro idioma cuando lo ponemos como tal, o sea, ahí va. Algo importante cuando citamos instituciones. La primera vez se nota el nombre completo y en las siguientes ya van las iniciales. Universidad Veracruzana 2022, Universidad Veracruzana, V, ok. En las que siguen ya lo voy a citar. No aparezca, y eso es muy común en los trabajos, ¿no? El uso de las TIC y en la primera línea, TIC, y ya no pones el tecnologías de información y la comunicación, o sea, la primera, ya luego en las, lo pones entre paréntesis, ya luego en las siguientes, ahora sí, mencionas el TIC, la sigla, la información. No le aparezca de la nada esta sigla. ¿Ok? Sí, Martín. Sí, recuerdo una ocasión, no sé cuándo ni cómo, pero aparecía así, Universidad Pedagógica Nacional, y decía como un apartado, a partir de ahora UPN. Okay. Sí, en el APA sexta y quinta así se utilizaba, en la séptima ya no. O decían, en lo sucesivo, UPN. Y ya no se emplea, se da por hecho y listo. Fueron como un poquito más pragmáticos. Ahora, ¿qué pasa cuando la cita es textual? Ok. Cita de paráfrasis, autor y año. Ahorita vamos a ver las diversas formas de ponerlo, porque puede ser el autor afuera y el año adentro del paréntesis, el autor y el año dentro del paréntesis, o sin paréntesis, autor y año. Juan Carlos. Hola, ¿Qué Juan. tal? Buenas noches. En la anterior, si me puedes regresar, por favor. En lo que mencionaste de la primera citación y la segunda citación, el de National Institute of Mental Health, hay que meter adelante en corchetes la abreviatura para la segunda citación. Sí, si lo citas, si la cita es parentética, es decir, entre paréntesis, si lo vas a citar en el texto, es decir, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre paréntesis, IMSS, que señala, y ahí viene la información, ¿sí? IMSS 2000 tal. Entonces, si lo vas a citar entre paréntesis, es decir, no puedes haber un paréntesis dentro de otro paréntesis. Sí, claro. Está paréntesis, corchete, paréntesis. ¿Sí? Okay. Si lo citas afuera, sin el año entre Paréntesis. paréntesis, el otro va así. Ya, gracias. ¿Sí? Esa es solo la precisión. Y la verdad es que luego, cuando uno se empieza a topar, primero dice, oye, pero estos cuates de la APA, ¿qué les pasa? ¿No? Qué quisquillosos me salieron. Y sí, son bastante quisquillosos. Pero bueno, esto le da forma, estructura. Y la verdad es que ellos tienen la batuta. Y tienen el sartén por el mango y pueden decir en qué sentido va. Y es bueno, da esta formalidad. Ahora, ¿qué pasa? Gracias. Y aquí voy a precisar esto. Cuando la cita es textual, siempre va a llevar autor, año y número de página. Esto que está en este cuadrito es importantísimo. Termino la idea, Juan, y ahorita miren. Este simbolito que está en el teclado arriba del 6, 5 por ahí, se llama Asperson. Hace las veces de la I. En las citas no se utiliza Asperson, se utiliza Y, ¿sí? Pérez y tal. En las referencias se utiliza el Asperson cuando el texto de la referencia está en inglés, ¿ok? Entonces, en citado no hay Asperson. En referencia sí, cuando va, el texto está en inglés. Había levantado la mano, Juan, perdón. No, Gus. Fui yo, el otro Juan. Juan Aguilar. Ok. Adelante, Juan. No, con lo que dijo ya perdí la idea de la duda. Ah, Chihuahua, gracias. bueno. No te preocupes, por ahí ahora, acuérdense, cita textual, autor, año, página, cita de paráfrasis, autor y año. Ok. Aquí hay dos tipos de citas, le llaman cita directa, también llamada cita textual, y citas indirectas llamadas de paráfrasis. ¿Ok? Yo puedo hacer referencia a un dato tomándolo exactamente como está, cita directa o textual,
o interpretando con mis propias palabras, es decir, parafraseando esto. Ahora, hay dos maneras de poner esta información. Se le llama cita parentética y cita narrativa. Y aquí hay que preguntarse, ¿lo que quiero argumentar es la idea o es el autor? Y no es lo mismo. Si tú quieres señalar que la tecnología, la inteligencia artificial es una tecnología que está cambiando la parte educativa, es una idea. Pero si tú quieres decir que Jean Piaget hizo una teoría de las etapas y del operacional, etc., es el autor. ¿Me explico? ¿Qué vas a enfatizar? ¿Idea o autor? Y es la forma de presentar, textual o de paráfrasis. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? ¿Qué pasa con las citas directas o textuales también llamadas? Se utilizan para presentar definiciones. Yo no puedo decir, la inteligencia emocional para Goleman es definida como, y pongo el año y tal. Mejor digo, Goleman 2017, página 25, señala, y ya pongo las comillas, ¿sí? Para no alterar la definición. Cuando alguien dijo algo clave, memorable, ¿sí? Y bueno, tenemos que señalar lo que alguna persona también comentó. No alteremos por sí, es que se ve más bonito con comillas. No, lo bonito no es recomendable. Aquí la parte es, ¿qué quieres enfatizar? ¿Okay? Ahora, las citas directas, y aquí viene un tema, de 40 palabras o menos y de 41 y más, ¿sí? Así como su tarjeta de 60 y más, así, parece 40 y más y 40 y menos. A ver, y me dice alguien, ¿y las de 40? Ok, las de 40 caen en 40 y menos, y las otras son de 41 y más. Ahora, la cita, vamos a ir, ya saben, y aquí está con flechitas, digo, traté de hacer como, este tema muy didáctico, ok. Lleva apellido del autor, ¿sí? Lleva el año y lleva el número de página. Toda cita textual lleva las tres cosas. Ahora, hay maneras de presentarlo. Esta cita es de menos de 40 palabras. Entonces, la cita de menos de 40 palabras va con comillas y solamente va con comillas la idea. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega. Solo eso va entre comillas. Hay quien luego le pone comilla al año y a la página. No, error. La idea va entre comillas. Y de ahí va autor, año y página. Y aquí vienen distintas formas de presentar. ¿Ok? Este es otro ejemplo. ¿Sí? Ahí dice, el consumo cultural en América Latina alcanzó y ahí están las flechitas, ¿eh? Cita, autor y año. No se me pierda, digo, ya nada más le faltó que le pusiera yo lucecita para que se viera ahí como claro el asunto. ¿Ok? Y también acá está nos parece difícil considerar una tecnología como por lo regular hacemos con la imprenta y la computadora. Y bueno, ahí está marcadito, rescatado, ¿no? Año, autor, año y página. Ok. Algo importante. Puedo poner el autor, por ejemplo aquí, Gorrinsky 2015 menciona que el consumo cultural y abro comillas. Y al final de la idea, poner entre paréntesis, página 8. O puedo poner la idea primero y luego el autor y año. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? ¿La idea o el autor? Aquí está la idea. El consumo cultural de América Latina y ya después pongo quién lo dice. Si lo que quiero destacar es la idea del autor, tendría que ponerlo. Para Gorrinsky, 2015,
el consumo de tal, y ya luego viene la idea. Porque lo más importante es quién lo dijo. Pero si lo más importante es la idea, pongo primero la idea y luego el año. Y estas son como las formas de presentar. Se puede anotar para Jorrinsky, entre paréntesis, 2015, página 8, y luego la cita, o para Jorrinsky, entre paréntesis, 2015, la cita, y luego al final la página. Es correcto en cualquiera de las tres formas. Autor, año y página dentro, autor, año y la página después, autor, año y página. ¿Ok? Ahí no es indistinto. Juan, ¿ya recordaste lo que ibas a preguntar? No, no era sobre eso. Ah. En el caso de las comillas, ¿es muy obligatorio que sean esas inglesas o pueden ser las angulares? No, tiene que ser esas tipos de comillas. ¿Sí? Ok, gracias. De inicio y de cierre, como tal. ¿Sí? La comilla angular no, esa no juega aquí en el APA. ¿Sí? Ok, ahora, en las citas, estas son las citas textuales, repito, autor, año y página puede ser el autor afuera del paréntesis, entre paréntesis el año y la página, puede ser el autor y año entre paréntesis y al final de la cita el número de página, ¿sí? O sea, son formas distintas, o los tres dentro. ¿Qué pasa con las citas de más de 41 y más? Ok. Primera diferencia, no se utilizan comillas. ¿Ok? Segunda diferencia, se ponen en un párrafo aparte que lleva sangría. ¿Ok? ¿Sí? Entonces va ahí la cita. Todo el párrafo lleva una sangría. De hecho, lo ubicamos porque va el texto así y luego de repente hay como una partecita. Y va con la sangría y justificado a la izquierda. Es decir, algunos lo ponen como centrado, no es así. Va hacia alineado normal hacia la derecha. Ok, veamos. Aquí, por ejemplo, viene una cita por bloque. Aquí viene el texto. ¿Sí? Ay, perdón. Aquí viene el texto, viene escribiéndose a esta altura, ¿sí? Normal, ¿no? El texto, ahí bien, bueno, con una línea recta. Y entonces, aquí dejo esta sangría para todo el bloque o párrafo que se va a utilizar. Y aquí hay formas. Puedo poner aquí el autor y año, es decir, aquí puedo señalar Freud. ¿Sí? Y ya la información, punto y aparte, y acá al final puedo poner la página que se utilizó. Ok. ¿Cuándo se utiliza el PP y cuándo el P? Página 50 es cuando toda la información viene en una página. Si la información se tomó de 2 o 3 páginas, digo 2 páginas, para que, como que al final de una página, al principio de la otra, se pone PP, páginas, que son las que utilizaríamos en ese caso. ¿Okay? Y viene autor, año y página. Ahora, cuando... ¿Sí, Juan Carlos? ¿Puedo ver la anterior, por favor? Sí. Si mal no leí, en la anterior a esta, decía que el punto iba al final, Ah, sí. antes del paréntesis de apertura, ¿no? Ok. O sea, siempre va a ir punto y al final, entre paréntesis, la cita. No Es es, por correcto. ejemplo, semejante espacio, la cita y al final punto. Así es. Cuando es cita textual de más de 40 palabras. Si es una paráfrasis, el punto iría acá. Si es paráfrasis. Ok. Ok. Si es, aquí como es textual de más de 40, aquí termina la idea y va el autor. O si lo pones arriba, autor y año, y Sí, al sí. final va la página. Sí. ¿Sí? Es la idea. Ok, las paráfrasis van al final el punto. El En las punto sí, porque textuales, ajá. exactamente, porque en la paráfrasis tú estás hablando una idea, la cita, y ahí terminas el párrafo.
Ok, ¿Ok? gracias. Gracias. ¿Sí? Agustina. Doctor, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Veo ahí el párrafo, hay un margen de 1.27 Ujú. comparado con el, y es por eso, entonces abajo 1.27. Y luego, pero va alineado. En el segundo párrafo veo otro 1.27. Sí, mira, imagina, aquí esto está, el texto de la página va así, ¿no? Sí. Y entonces aquí hay una sangría, la normal que usamos. ¿Qué pasa? Si el texto original que tú tienes lleva esta sangría, aquí hay otra sangría. Si el texto original no lleva sangría, esta desaparece y lo alineas aquí. Ah, ok. ¿Ok? Aquí, acuérdate que estamos haciendo una captura tal cual de como está en el texto original. Ok. Ahora, es importante, porque luego me dicen, más de 40, pero ¿hasta cuántas? Sí. Tampoco se trata de poner 5 páginas con este fragmentote, digo. Tampoco se trata de llenar hojas, ¿no? Entonces, sí, acuérdense que lo importante es la idea. Sí. Y a veces va una definición de 50 palabras, 60, a veces va un párrafo, un comentario que, como los párrafos deben ser de entre 5 y 8 renglones, 4 a 8 renglones. No pongan párrafos de 18, 20 líneas. O sea, básicamente hablamos de un párrafo que ocupa casi una página. No es correcto. Es de 5 a 8. Si ustedes quieren hasta 9, 10 renglones, pero ya de ahí punto y aparte. Y aparte. Ideas. Un párrafo debe tener una idea que continúa en el siguiente párrafo y se va. El párrafo es un formato que encierra ideas. 1, 2 ideas en un párrafo, otras ideas y estos se interconectan. De ahí está el tema de los conectores discursivos. Además de, por otro lado, sin embargo, adicionalmente, etc. Vamos complementando y eso ya habla de una riqueza en la redacción. Gracias, Okay, doctor. esto es en la de más de 40 palabras. ¿Sí? Ajá. Sí, Juan. Buenas noches. Una Hola. pregunta. Por ejemplo, digamos que lo que yo quiero citar está un párrafo, luego hay otro párrafo que a mí no me sirve y hay un tercer párrafo que sí me sirve. Ahí, ¿cómo se haría? Ok, buena pregunta. ¿Pones puntos suspensivos entre la idea, puntos suspensivos? Y de ahí los puntos suspensivos van entre paréntesis, es decir, diría aquí, por ejemplo, sería, sí. Quiere decir que ahí hay un cachito que no puse, ¿ok? Para retomar la otra idea. Incluso la puedes tomar así y la puedes tomar a renglón seguido. Sí, o sea, normal todo lo que sigue, ¿no? O punto y aparte. Esto indica que entre la idea esta y la otra hay una información que no se mencionó. ¿Ok? Los puntos suspensivos. Buena pregunta, Juan. Ana. Maestro, ¿y el interlineado sigue siendo Sí. igual a la cita? A ver, casi no te escuchamos. A ver. Que si el interlineado sigue siendo igual ahí en la cita, o sea, de Sí. 1.5, igual. Buena pregunta. Todo el texto no varía el interlineado. La cita textual, la cita de paráfrasis, la cita de más de 40, de menos, no varía. Es normal en el texto, no varía el tamaño de letra, no varía el tipo de letra, no varía el cursiva, negrita. En el APA quinta, si no mal recuerdo, es donde ponías en cursiva lo citado y en un punto menos. Ya en APA séptima, todo, te vas escribiendo en Roman 12, todo va en Roman 12, Time New Roman. ¿Sí? No se cambia el tamaño, no se pone en cursiva, negrita, ni nada. Todo va en texto. Ahora, bueno, seguimos aquí. Eso es el tema de las citas de bloque o citas textuales. Ok, las citas indirectas, también llamada paráfrasis. A veces, parafrasear puede ser como la solución
pero a veces parafraseamos cambiando el sentido, ¿no? Entonces hay que tener una estructura clara de la paráfrasis, ¿sí? Al momento de plantear, hay que sintetizar, hay que adaptar, hay que contrastar, comparar, etc. Pero si tú vas leyendo un dato, por ejemplo aquí, ¿no? Que dice, sintetizar información de una o más fuentes para concentrarse en lo significativo. Entonces, es que yo me pongo a parafrasear y digo, resumir información de varias fuentes ayuda a enfocarse en lo significativo. Eso no fue una paráfrasis, ¿sí? O sea, usar sinónimos de una palabra o dos no es parafrasear. Parafrasear es explicar con tus palabras la idea, ¿sí? Entonces, a veces abusamos y creemos que con cambiar dos palabras y ya por un sinónimo ya quedó. No, no va así. La paráfrasis es un poquito más que eso. En la paráfrasis, este APA, generalmente las versiones de APA van en promedio de 3 años a 3 y medio, ¿eh? Digo, ahorita apenas les voy entendiendo al séptimo y ya me van a lanzar el octavo, ¿no? Y ya lleva como 1 año y medio más o menos. Entonces, yo no sé si en 1 año o 2 más ya van a cambiar al APA octavo y ya va a ser como. Ahora, aquí viene en la paráfrasis, se anota autor y año. Acuérdense, ¿qué quiero enfocar? La idea, va primero la idea y al final autor y año. Quiero enfocarme en el autor, va para Ramírez y entre paréntesis el año, el índice de muerte violenta, bla, bla, bla. ¿Ok? Aquí es importante enfocarse en qué quiero enfocar, en qué quiero centrarme, en una idea o en un párrafo. Es importante utilizar recomendaciones. Idealmente, y este tipo de citas que ven ahí son bastante complicadas. Cuando un alumno de primer semestre me hace este tipo de citas, yo digo, esto lo copiaste y lo pegas. Este tipo de citas son muy complicadas. Se entiende que tú leíste a Taleb 2019, a Sánchez, a Ayala, y a Taleb 2019, y a Tavares, y a Floyd, y a Oliveira. ¿Qué hace un alumno? ¿Tú crees que me voy a gastar 7 citas en un párrafo? No, mejor te hago 7 párrafos. Pues sí. Entonces, este tipo de citas es como cuando dices, diversas investigaciones señalan que, ok, ¿y cuáles son esas? Entonces ya te echas a Taleb, a Sánchez, allá, ahí sí. Pero el alumno, ¿qué va a decir? La investigación de Taleb 2019 dice que ya me eché 2 o 3 párrafos. Y por otro lado, Sánchez, y ese otro. Y así mismo en complemento Ayala y Maceiro, y por otro lado, y anteponiendo contra esta idea, fulano, y ahí se va, dice, de hacerme 2 páginas, hacerme un párrafo, pues no, ¿verdad? No me la desgasto. Estas citas son muy útiles para comparar una opinión. ¿Saben en dónde hay que soltarlas? En la discusión de resultados. El apartado de la discusión de resultados va después de la conclusión. En la conclusión tú señalas tus alcances, tus limitaciones, tu respuesta a tu pregunta, tus objetivos, tu hipótesis. ¿Ok? Si es cuantitativa o supuesto si es cualitativa. Pero después dices, los datos que yo encontré coinciden con los de fulano, sutano y mengano. Y este empate ayuda a este tipo de citas. Si yo encontré que el estado emocional de los alumnos en las mañanas es mejor que el de las noches, en mis datos, y tengo que el 85% dijo eso, esto lo apoyo con o coincide con, y ahí van las citas. Y entonces ya puedo ir soltando varios autores. Y se ve muy profesional y académicamente de 10. Cuando tu idea la repartes con varios.
pero se ve muy mal cuando dice, muchas investigaciones han abordado el tema. Ajá, dime cuáles son esas muchas. Y cuando alguien dice muchas, mínimo son unas 8 o 10. Entonces, hay que cuidar no solo decir por mencionar algo, ¿sí? Entonces, este tipo de paráfrasis son muy buenas. De hecho, y lo vamos a ver en el último taller, si tú quieres escribir en una revista, cuartil 2 o 1, es decir, las top, te piden este tipo de citas, por párrafo, 2 o 3 citas, textos de los últimos 3 años, preferentemente en inglés. Entonces, y si no, pues bueno, hay otras revistas que te piden menos, cuartil 3, 4 o sin indexación, ¿no? Juan Carlos. Sí, entendí todo lo que se mencionó. Entonces, no podemos poner eso de diversos autores han mencionado o sí se puede. O No, sea, no entendí sí, esa parte. sí, pero tienes que mencionar cuáles son esos autores. Ok, Diversos me autores refiero al hablan. final. En la discusión de resultados. Ajá, Ok. Sí, en la discusión es, yo encontré esto, y pone, a partir de lo anterior, encontramos que los estudiantes se motivan mucho cuando le pones videojuegos en clase. Eso lo encontraste tú. Y anotas quién más o quiénes más apoyaron esa idea. Smith 2019, Johnson 2018, tal 2017. Y hay un criterio aquí. Cuando van a hacer citas como esta, van del más antiguo al más nuevo. Estaría equivocado si pongo aquí salvo que sea la idea, Tavares, de Floyd y Oliveira. Aquí, en este dato, aquí ponen Floyd y otros, 2020 y Oliveira. Pongan primero a los más viejitos y ya luego a los más recientes. ¿Okay? Para que quede como claro. Aquí, este tipo de citaciones, la verdad es que ahorita estuve revisando ensayos de chicos del segundo semestre y de repente me ponían un parrafal así donde se echaban 8 investigaciones, 8 citas. Digo, no te creo. O sea, es difícil hacer este tipo de citas, la verdad. Se ven muy bien, pero para una tesis de posgrado cabe. Para una tesis o un ensayo de primer semestre no cabe. ¿Sí? Los cuartiles, Juan. Los cuartiles caen en una línea estadística que se llama percentiles. Dividir en cuartiles, divides en 4. En 0,25, 25, 26, 50, 71, 75, así. Y las revistas se dividen en cuartiles. El cuartil mide el factor de impacto. Es decir, hay unas revistas que son muy leídas y muy citadas, porque son investigaciones muy buenas, muy completas, muy actuales. Y entre más elevado sea el factor de impacto, pues tu revista es más citada. Por ejemplo, puedes hacer una revista, todas estas son revistas indexadas en base de datos, lo vamos a ver mañana, de hecho. Cuando tú buscas un artículo en Google Académico, puedes ver una revista que está indexada en Google Académico, en Redalit y Cielo. Y esas son de cuartil 4. Y puedes encontrar una que está indexada en Redalit, Cielo, Latinde, Redip, en Conacyt, son de cuartil, o sea, tienen más impacto. Y puedes encontrar unas que son Scopus, que tienen como 10 o 15 indexaciones y bases de datos, son más leídas, pero también son más exigentes. Y puedes encontrar las de cuartil más grandes, son más impacto. ¿A qué voy? Que si tu trabajo es modesto, se hizo una muestra de 120 en una escuela, pues está bien para una revista de poco impacto. Pero las de alto impacto manejan muestras grandes, 500, 800, muestras de varias instituciones, incluso de varios países. Incluso también citas muy actuales de los últimos 3 años y citas en inglés.
para modo de que sea como de alto impacto, ¿sí? Entonces, conviene revisar qué potencial tiene tu artículo y no andarte engañando. Lo mandas a una revista y te van a decir, no reúne los elementos y todo. Y te la van a regresar. Entonces, hay que ser muy consciente. Es doloroso, porque uno se esfuerza mucho y alguien de un escritorio te dice, no es nuestra línea editorial, sutilmente, pero te dicen, no te voy a publicar. Javier. Sí, doctor, un par de preguntas. Uh-huh. En esta edición de APA, la más reciente, la 7ª, ¿hay algún número sugerido de citas por página, digamos? Porque parece ser que en algunas otras ediciones decían no más de 3 en una página o algo así. También para evitar, yo creo que fueran solo referencias, ¿no? El cuerpo del trabajo, ¿no? Sí, No sé si existe así un número determinado, así tengo 10 referencias en una misma página, pues no. Entonces no sé si existe no está como tal limitado. Por ejemplo, en este párrafo que vimos anteriormente había, ¿qué? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 citas. 5. ¿Sí? Entonces, yo como criterio personal, sí le digo a mis alumnos de primeros semestres que en cada página de una tesis de licenciatura o de un ensayo tiene que haber entre 2 y 4 citas por página. En una tesis de maestría tiene que haber entre 4 y 6 citas por página. Y en unas de doctorado tiene que haber luego de 2 citas o una cita por párrafo. Okay. Entonces, conforme sube el nivel de estudio, sube el nivel. Sí. Ok, sí. Esa era una duda. Y la otra también hablando del factor de impacto de los cuartiles, de las revistas. Yo también escuché alguna ocasión que también a veces tiene que ver el factor de impacto, puede ser relativo con relación al área de especialidad, por ejemplo. Porque decían, por ejemplo, en medicina, pues sí aparecen factores de impacto muy altos porque tienen muchas citaciones, muchas revisiones, lo ve uno mucho, ¿no? Lo busca uno mucho. Pero tal vez en otras áreas, como no sé si me ocurre biología, alguien que trabaje con moscas o con escarabajos, de ciertos tipos muy particulares, así como que habría menos público o menos investigadores de esas áreas, entonces habría menos demanda o citas de. Entonces también hay como que el factor de impacto, aunque pareciera chiquito, para su área puede ser bastante grande, ¿no? Así es, sí, sin problema, sin problema. El factor de impacto, sí, o sea, por ejemplo, en nuestros temas hay revistas para todos, o sea, de todo tema. Hay quien habla de tecnología, de idiomas, de análisis sociales, de reprobación de currículum, de investigación educativa, de gestión escolar, de enseñanza, de cuestiones sociológicas, filosóficas, epistemológicas. Hay revistas para todo. En el área educativa, las que más son, como son genéricas, el tema de las tecnologías, de la inclusión, son como los temas en boga. Y van oscilando, ¿eh? No siempre se lee de lo mismo. Es una cosa como muy subjetiva, volátil, rara, porque hay revistas que se ponen como en auge o hay textos, revistas desconocidas, pero de repente publicaron un artículo y ese tuvo un boom y todo el mundo cita la revista, ¿no? Entonces es como, dice, oye, ¿de dónde salió esta revista? Porque tuvo 1 o 2 y ya de ahí, bueno, va creciendo su nivel de reconocimiento. Y esto se mide un investigador nato, así un investigador de profesión, no se tiene que fijar mucho en qué revista, porque ya no solo a un investigador dedicado, de tiempo completo, él no solo le preocupa que lo lean, sino le preocupa que lo citen. Es que mi artículo fue leído 200 veces y hay una cita. No, lo que necesita es que lo citen en revistas de cuartil 1, o sea, grandes. Porque si te van a citar en revistas chiquitas, en tesis, en ensayos que no van a pasar ningún, pues no conviene, digo, a los investigadores. Y ahí es donde
radicalmente. Hay niveles. En México hay Sistema Nacional de Investigadores en candidato, es decir, quien está haciendo los pininos, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel emérito. O sea, tenemos 5 niveles. Para que se den una idea, Frida Díaz Barriga, quien estamos en educación, hace creo que 2 o 3 años subió a nivel 3. Sergio Tobón, nivel 3. Pero de ahí que alguien haga un artículo, y para tener una producción así, y ayer justo cerró la convocatoria del SNI, necesitas libros de impacto, artículos, ponencias, congresos, asesorías de tesis, docencia, gestión, tutoría, podcast, videos, o sea, dedicarte a eso. Por eso hay el tema del factor de impacto. Ahora, pues no sé si hay pregunta, continúo. En esta parte de las citas de ideas, de ¿qué vas a citar? ¿Una cuestión de la idea o el autor? Pregúntense bien qué es esa parte. Y aquí vemos una idea con el autor al final, aquí lo apreciamos. Aquí el autor y el año, y aquí va la página afuera, que es como formatos, ¿no? Formatos de representar la idea o el autor. Aquí hay otro caso de paráfrasis con autor y autor y año, al principio o al final. Cita indirecta o paráfrasis centrada en la idea, cita centrada en el autor. Ahora, el apartado se llama referencias, no se llama bibliografía, no se llama fuente de información, no se llama referencias bibliográficas, se llama referencias, a secas. Y ahí van a estar en orden alfabético por apellido de autor las referencias. Entran por apellido también, y bueno, en su espacio donde les corresponde, las instituciones. El INS, INEGI, la SEP, etcétera, van en donde les toca. Repito, y señalaba al principio, todas las fuentes citadas tienen que estar referenciadas. Si no, pues bueno, hay cosas ahí. La referencia hay que buscar que sea académica y que sea fundamentada, siempre tiene un autor, siempre tiene una fecha, tiene un título y tiene de dónde se obtuvo esto. Es recomendable, si bien se vale citar foros, videos, etcétera, pues mejor buscar la fuente primaria. Es que voy a citar un video que cita las etapas del desarrollo de Piaget. Al libro de Piaget, vaya, ¿sí? No le andes como dando mucha vuelta. Okay. Aquí, por ejemplo, vamos a ubicar, estos son como un dato, vayan haciendo conmigo este ejercicio, ¿eh? Aquí ya viene la parte práctica. Así buscamos los datos, viene el nombre de la revista, viene volumen y número, viene el año, viene el mes, viene el ISSN, viene el departamento legal, el título en español e inglés, viene a qué se dedica la persona y las páginas. Este es un artículo publicado en una revista. Ahorita vemos los puntos, no se preocupen. Voy a irme primero a la práctica. Aquí está María del Carmen Hernández Olea. Entonces pongo Hernández, no pongo María del Carmen. Hernández, María Carmen, va el año, luego va un punto, luego este se nos pasa. Va el nombre del artículo y en cursiva el nombre de la revista. Después viene una coma y luego va el volumen en cursiva, el número de la revista entre paréntesis, sin cursiva, luego coma y el número de página. Errores más comunes. Aquí le ponen de repente, en errores más comunes, le ponen aquí páginas. Páginas publicadas o páginas. Error. Le eliminan el punto o no lo ponen en cursiva. Error. En cursiva va el nombre de la revista y el volumen. ¿Ok? Así, ese es como un ejemplo.
puede ser que haya autores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. ¿Sí? Si van 20 y tantos, así como hasta el que sacó las copias, el que puso la torta y el que pagó la publicación, ahí van, ¿no? La verdad es que en un texto académico sólido, hasta 4 o 5 autores está bien. También textos, autores individuales, pero bueno, ya son 15 o 20, pues bueno, ya no es del todo bien visto, la parte académica. Va la lista de referencias y bueno, así es como se quedarían cuando son 21 o más. Se citan los 19, se ponen 3 puntitos y se anota el 20avo. Y ya, hasta ahí. Algo muy importante. Si notan aquí, los apellidos de todos los autores no van en orden alfabético, van en orden de importancia. Es decir, puede primero, como ven aquí, aparece Villa, Meo, Camacho, Miguel, Horno, Rafael, Daza, etc. No van en A, B, C, D. Los autores se ponen en orden de importancia ellos y ya cuando se publica, pues ya nosotros no tenemos más que retomar eso. Ok, aquí viene cuando una referencia es periódica, como una revista. Autor o autores, año, nombre del artículo, nombre de la revista, en cursiva, volumen en cursiva, número y las páginas. El artículo es digital. Se recomienda anotar esto que se llama DOI. El DOI, en inglés, por sus siglas en inglés, es identificador de objetos digitales. El DOI es el enlace único de ese artículo, de ese libro, de ese objeto digital. En cambio, el URL, el http://redalic.googleacadémico.dialnet.tal, ese cambia. Por eso es que un artículo puede tener varias URLs. Pero ¿qué pasa? Si esa página cierra y quita el URL, ya no va a haber acceso. En cambio, el DOI es único y no lo quita. ¿Okay? Solo porque luego aparece un citado y resulta que no está el artículo. ¿Por qué? Recomendable el DOI. Hay una página, y lo vamos a ver mañana, se llama Crossref. Ahí puedes buscar DOI. O sea, hay un artículo que no tiene DOI, lo pones ahí y ahí te da el DOI. Ahí te da, lo ubica. Si es que tiene, si no tiene, pues, ¿y cómo? Ok, ahora, ¿qué pasa cuando es un libro? Un libro impreso. Hay una diferencia entre el APA sexta y séptima, ¿sí? El DOI lo genera la editorial, Juan. Tú no puedes generar un DOI, bueno, a menos que pagues y ya, pero las revistas tienen un DOI, bueno, son las que valen. Si tú haces un DOI de un artículo, pues necesitas tener sustento de un libro, un tal. Las editoriales de libros, de revistas, tienen un DOI vinculado al ISSN, que es el estándar de revistas, o al ISBN, que es el estándar de libros. Cuando haces un libro impreso, va el autor, año, el título del libro en cursiva y la editorial. Ya no va el país, que era algo que estaba en el APA sexto. ¿Ok? Entonces, así ya se anota como tal. Si es un informe, vienen los textos, vienen los datos, ¿sí? Y va en cursiva el nombre del informe. Informe estadístico de consumo en Internet en México. Y va en cursiva. Y ya, bueno, luego viene el área que lo hizo y demás, y el URL. Esto que utilizan aquí, que ven ustedes aquí, el bit.ly, es un recortador de URL. A veces los links son muy largos, como los de Google Academic, Google Drive, larguísimo.
Entonces, no se recomienda pegar eso. Haces un recortador, bit.ly, pegas el URL largo, te da el URL corto y lo pones. Idealmente, lo que debe ir es el DOI. ¿Ok? Si es un capítulo de libro, va primero el autor del capítulo, Rentería, el año del libro, el título del capítulo, el comienzo de la renovación, y luego va la frase en, y van los datos del autor del libro, en M.A. Flores. Notan aquí que no es Flores M.A. El autor del libro va empezando por nombre y el autor del capítulo va empezando por apellido. Ya de ahí viene el nombre del libro, en cursiva, el número de páginas entre las que se encuentra el capítulo y la editorial, que en este caso, bueno, es una empresa de renovación humana y listo. Si es digital, ya saben que va el DOI. Si es de una conferencia o presentación, y aquí ya hay una diferencia, no solo va el año, va la fecha. 8 de septiembre de 2000 tal, ¿ok? Si es igual un video de YouTube, va la fecha, va, sí, o sea, es la diferencia. Artículos, libros, capítulos, solo año. Ya estos que son otro tipo de referencias van con fecha. Si son en digital, pues ya saben, va el DOI o el link. Y aquí lo que va en cursiva es el nombre de esa conferencia, ¿sí? Y se pone entre corchete, que es ponencia. Si fuese tesis, se pone tesis de maestría, tesis de licenciatura, tesis de doctorado. Para los que están haciendo tesis, si mi tesis es de doctorado, solo puedo citar tesis de doctorado. Y la tesis de maestría de alguien muy relevante. Si tu tesis es de maestría, puedes citar tesis de maestría y de doctorado. Si tu tesis es de licenciatura, puedes citar tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. Mínimo el mismo nivel o superior para las tesis. ¿Ok? En la tesis se anota el apellido del autor y tal, el título de la tesis en cursiva, y se anota en corchete tesis de maestría y de qué universidades, tesis de doctorado y de qué universidades, y de ahí si está en línea, pues bueno, el enlace, el DOI, ¿sí? O el URL, que es donde lo vamos a encontrar para ubicar. También se pueden registrar software, el autor o la compañía, el tipo de software, poner entre corchetes qué tipo es, aplicación móvil, software de escritorio, etcétera, y de dónde pueden descargarlo, ubicarlo, dependientemente de la tienda de aplicación. Si es de YouTube, el nombre del autor o canal, la fecha, en cursiva el título, poner entre paréntesis y bueno, poner el YouTube y ya irá el enlace correspondiente. No solo YouTube es la única de videos, también está Vimeo o en podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, etc. Podemos poner también, si es de una red social, también se puede, autor, entre corchetes si hay un sobrenombre o seudónimo, entre paréntesis va la fecha, en cursiva el título, ¿sí? Entre corchete angular, ¿qué tipo es? En este caso es un tweet, o fuese publicación de Facebook, y el enlace. Ahora, igual como la página web, autor, fecha, cursiva del título y la fecha de consulta en la página web. En página web solo lleva fecha de consulta porque igual y lo quitan, lo mueven. Por eso no es tan conveniente, ¿sí? Ahora, no sé si hay dudas o preguntas porque quisiera que hicieran una actividad sencilla. Les voy a dar una tabla aquí y ustedes van a poner, ahí está un dato. La Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión viene, sí, Agustina, perdón. Gracias, doctor. Una duda, en Sí. cuanto a los apellidos de estas referencias, dice apellido a, algunos veo que tienen dos iniciales, la mayoría tiene una sola inicial.
pero en Ok. algunos casos aparecen dos, porque tiene dos nombres. Sí. Mira, aquí sucede algo con los latinos. En la anglosajones generalmente es John Smith. Listo. Entonces tú pones Smith Hot. Listo. Los latinos a veces se ponen el mismo apellido. O sea, yo podría ser, mi nombre es Gustavo Antonio Huerta Patraca. Y podría ser Huerta Gustavo. Listo. Si fuese gringo. No lo soy. Es Jalisco llano. Entonces se ponen, yo podría ponerme Huerta, P.G, o podría ponerme Huerta guión Patraca, o Huerta Patraca, G.A. Pero eso es como muy latino, que nos ponemos a veces los dos apellidos y los dos nombres, y a veces un apellido y dos nombres, o los dos apellidos y un nombre, no sé, está como, porque somos muy comunes. O sea, si tú pones Pérez J, 100 millones de latinos son Juan Pérez, ¿no? Entonces, tanto o Martínez o Cortés o López, como muy común. Entonces, en el ánimo distintivo, pues se ponen dos apellidos o un guioncito. Si está mencionado así, así hay que ponerlo. Gaby, Gracias, doctor. sí, de nada. Bueno, una duda. Si, por ejemplo, yo encuentro un documento en una página web y no tiene algún dato de los que me pide, ¿cómo lo puedo sustituir? Por ejemplo, cuando no tiene fecha, le Ajá, por ponemos ejemplo, SF. Digo, SF. habría que buscar la fuente primaria, sí o sí, digo, tendrían que estar como por ahí. Ahora, pensemos caso catastrófico, cuando lo cito y pongo la referencia, Pérez M SF, sin fecha. Digo, va a decir, oye, si no tiene autor, pues la verdad es que está más plagiado que nada. Entonces, sin autor va a ser como complicado. Si no tiene URL, pues bueno, no se pone. De repente, ya los documentos recientes, todos tienen un link, una URL, ya somos como muy visibles. Pero hay textos anteriores que de repente te cae un manual de estrategias didácticas y pues nomás no anda, o sea, como que fue hecho por alguien o por una universidad o por un tal. ¿Sí? Entonces, se puede sustituir el de fecha. Si no tiene páginas, ¿sí? Le ponemos SP, sin página, en la cita. Ok. Cuando es un documento de internet que viene en una página, así, no sé si en HTML y viene, a veces sí Ajá. la versión PDF, entonces tú ya le pones la página de la revista, 30, 60, porque no porque el artículo tenga 10 páginas, quiere decir que es la 1 a la 10, a lo mejor en la revista empezó en la 60 a la 70, entonces sí es importante tomar ese dato. Por eso buscando la fuente original, o si dices, está en la revista Horizonte Educativo, te vas a la revista y buscas Horizonte Educativo 2020, volumen 3, y ahí va a estar el consecutivo. Cuando son páginas continuas en internet, que son todo en HTML, ahí le pones P1, página 1, que es como la única. ¿Sí? Y así es como sustituyes algunos de estos datos incompletos. Lo ideal, cuando la fuente es académica, casi siempre trae todo. Ok, gracias, profe. De nada. Juanita, buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda acerca de las referencias. Bueno, en lo personal, yo realicé una investigación de modalidad monografía y bueno, uno de mis lectores me recomendó acerca de las referencias. Independientemente, por ejemplo, ¿es necesario que en las referencias tenga un separador? Por ejemplo, acerca de los autores que mencionan acerca de un libro, o por ejemplo, poner los separadores que son solo libros, solo artículos, o por ejemplo, solo documentos descriptivos de los cuales se obtienen en las páginas web. ¿Es necesario y obligatorio hacer esos separadores? O bueno, en mi caso, por ejemplo, las referencias que yo agregué, al momento de que yo vacié los datos y fui citando los párrafos, en algunas partes me salieron en orden abecedario todas,
más sin embargo no tiene separadores si son libros, si son documentos o en dado caso son artículos. Por ello, esa es mi duda. ¿Es necesario o obligatorio de que sean esos separadores de los tipos de documentos de los cuales se obtienen para la investigación? La respuesta es no. No tiene que haber separadores. O sea, en el APAS quinta y sexta, quinta sobre todo, incluso le llamaban algo que le llamaban linkografía, no sé quién se lo inventó. Hemerografía, sí, pero, o linkografías, eso, mezclar un término en inglés de link con otro en español, pues como que la cosa no va bien. Algo importante, va en orden alfabético y se utiliza lo que se conoce como sangría francesa. La sangría normal es esta, ¿no? Esa es la sangría normal. Pero los franceses, bueno, no sé, luego le llaman sangría, es como el pan francés, no se hizo en Francia. No sé si la sangría francesa se haya hecho en Francia, pero bueno, no tengo el dato. La sangría francesa es al revés. El renglón 1 va hasta la izquierda y los renglones adicionales van a la derecha, ¿sí? Y entonces, así es como van todos. Digo, estoy poniendo el mismo, ¿no? Entonces, la sangría francesa, y es muy sencillo, seleccionan y toman de estas de Word, la flechita y mueven solo la de abajo. Y listo. Se recomienda 1.5, que pueden verla aquí en esta parte. 1.5, ¿sí? Que es la parte de la sangría francesa. Ok, me regreso a donde estaba. Ok, ahora, estos son como datos. Me gustaría que hicieran ustedes este ejercicio. Ahí estoy poniendo un texto y una idea. ¿Cómo quedaría la cita directa o textual, la cita indirecta? No, la sangría francesa solo se utiliza en referencias, solo en referencias, ¿eh? En citas no se usa sangría, eso está aparte, solo en referencia. A ver, hagan esta parte, no sé si a mano, en la computadora, un ejercicio aquí sencillito. ¿Cómo quedaría ese mismo texto si fuese cita textual, si fuese cita de paráfrasis o si fuese, cómo quedaría la referencia? Ahí lo tienen, ¿ok? Un minutito, voy a darles no sé, 5 minutos en breve, ya si lo tienen pueden ir levantando la mano, haciendo un guiño y ya ahorita lo comparten y lo ven, ¿ok? Ahí les dejo el texto. Permítame un segundo.
Ok, ¿ya alguien lo tiene? ¿Cómo vamos? A ver, lo tengo aquí. Yo solo tengo la cita directa apenas. Ah, Así ok, vayan hacia, vayan a ejercitar. Es que justo es esto, ok. El taller, ahora vamos a la parte práctica. Les tengo como 3 ejercicios, ¿eh? Incluso les voy a mandar la diapositiva por aquí por el chat. ¿Dónde está el chat? Ando buscando. El chatcito. Listo, ahí está la diapositiva para que practiquemos un tantito aquí con esto. Si alguien ya lo tiene, por ahí pongan un guiño, un listo, ya está. Ahora, en esta diapositiva hay otra. Pues ya, no da tiempo. Aquí hay otra y hay otra. Y ahorita vemos. Esa. Pueden descargar la diapositiva, todo es suya. Y bueno, la voy a poner en la plataforma junto con la grabación. Para la referencia, Livia, sí, podemos poner ahí el URL. Ahí dice http freeail.jmdo. Invéntate uno ahí, tranquila. Es nomás como para la estructura. Y es que sí, el tema es de práctica, ¿eh? Yo sí soy vieja escuela y arrastrando el lápiz y haciéndolo tal. Hay algunos que tú pegas y pones el dato y lo capturas y te lo da, pero bueno. De hecho, el de Word es útil, pero si te cambian el estilo de citado y diga, lo vas a hacer en Vancouver y no vas a saber cómo, pues no. Hay que saber cómo armarlo desde la base, ¿no? Es como si quieres hacer una tesis con ChatGPT, pues sí, pero no vas a aprender a hacer tesis. Pues no, así no se puede. Ok, ¿quién lo comparte? A ver, les dejo de compartir pantalla para que alguien nos platique o nos Yo. comparta. ¿Sí, Juan? ¿Comparte Sí. pantalla o lo Sí. platica? Sí, comparto pantalla. Adelante, a ver. Vamos a ver si me salió. Tiene que salir, si no ahorita lo revisamos, no pasa nada. Sí, Ok. ahí está. Cita directa. Que no se pierda uno de nosotros los maestros. Ajá. Hernández, 2015, página 63. Ok.
Ok, de acuerdo con Hernández, 2015. Ok, indirecta o paráfrasis. Referencia. Citaste a Hernández y referenciaste a Olea. Ah, la busqué en el académico y me salió esa. Olea Es que es, MDCHIJKLM. es que es Híjole. Hernández Olea, María del Carmen. Ok, aquí un Y punto. perdón, el académico lo marca. Ya ves que de repente pone el primer apellido o el segundo apellido. Sí, algunos datos como este 2015 seguramente fueron capturados como en 2017, Ajá. con el APA quinta o sexta, pues aunque luego ya no siempre actualiza. Entonces, citaste a Hernández, tiene que estar referenciado a Hernández. Ok. ¿Ok? Porque ¿No alguien te son dice, válidas oye, en las citas de Google Académico, las de las comillas? sí, pero tienen errores a veces. Por Ok, ejemplo, a veces está el nombre del trabajo en mayúscula y no se deben utilizar mayúsculas. ok, ¿Sí? va, Salvo en las instituciones, no sé, pues ahí sí, ¿no? La S, la I, la P. Ok, ok, muy bien, gracias, Juan. por nada. ¿Quién más nos comparte? Yo, a ver, no sé Eh, si ya lo A ver, vi. Ah, bueno, sí, a ver, Martín y Agustina creo que Agustina. alza la mano. A ver, Agustina y ahorita Martín. Ok, a ver. Compartir pantalla. A ver, si lo puede hacer un poquitito más grande. Ah, Acuérdate que tengo miopía y astigmatismo, entonces, pues no. Y mi lente está acá, pero ahí va. ahí está, ok. Que no se ve, ok, ahí está, muy bien. Hernández, 2015, página 63, punto. Es importante realizar acciones que fomentan acción entre la persona. En esa paráfrasis hay mucha acción. Hacer Sí. acciones que fomenten acción. Entonces, Sí. sí. Es importante realizar actividades que fomenten, sí, una cosa así. Hernández M, 2015, la educación en la actualidad, revisen una buena inclusión. Después del 1 del volumen hay un punto, hay que Ujú. borrarlo. Ok, Queda juntito, ándale, así. 1 en cursiva, tal, coma, 61, 68, punto. el punto. Ahí. Así, ¡ala, qué fijado! Pues yo no hice Sí, no la hizo el APA. sí, así. Siempre digo eso así como para librar. Oiga, bro, no exagere. Yo no fui. Bueno, los del APA, ve allá y reclámale. No es cierto. Porque así lo Exacto. plantean. Sí son muy quisqui. La verdad es que cuando uno se enfrenta por primera vez, esto dice, no es posible. Por una comita, un punto, un espacio, un cursivo. Sí, sí es posible. ¿Ya ven? A ver, Martín, ahora sí. Voy. ¿Cuál es? Es este, yo lo tengo así. A Se ver. alcanzan a verlo. Que La no se cita directa. pueda Hernández. Ok. Hay un error de Martín ahí en la primera cita directa. ¿Quién se lo dice? Doble P. Doble P. ¿Sí? Sí, sí, Solo esa. imagínate, la cita la hiciste desde la 61 a la 68. No, hombre. La Ah, ok. cita, la cita solo es la página donde salió el texto. Ponle página. Ah, Y la referencia, ahí sí. A ver, Hernández. En la paráfrasis hay otro error. ¿Qué Las le sobra? comillas. Las Las comillas. comillas. Exactamente. sí, Y le cierto. falta el punto El antes amor. de... Punto. Aquí. Exacto. Exacto. Y ya abajo, no puede ir sin punto ahí, en amor, Hernández 2005. ¿Sí? Porque la paráfrasis a veces es en medio, a lo mejor es una coma, un punto y coma, o sea, varía. Hernández, la educación, revista, multiculturalidad, 3. Ahí decía volumen 3, ¿no? El Sí, volumen pero es. va en arábigo, Va, no ok, en es al romano. revés. Va en 3, va 3, ándale, 3 en cursiva. El 1 está en cursiva, Sí, también. va sin cursiva. En cursiva. Ok. Ahí Sin, está. el paréntesis también, ¿eh? Ujú.
Sin paréntesis. No, el paréntesis y el 1 van sin cursiva. Ok. Y listo. ¿Qué significaba el 1, perdón? Es el número. el número. El número de la revista. Y el 3 es el volumen. Volumen. Ujú. ¿Qué significa el volumen? La cantidad de veces o frecuencias que se da en el año. Por ejemplo, una revista tiene 5 años y saca 3 al año. Entonces es año 3, volumen 1 en enero, volumen 2 en mayo, volumen 3 en agosto. Entonces, volumen 3 del año 5 de circulación. Muy bien. Ok, para Ok. cancelar. Y bueno, Hernández lleva acento, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo dejo de compartir? Ya. Ya quedó. Ahora, esa es una. En la diapositiva les puse esta otra, ¿sí? Sí, que es un video de YouTube de UNESCO. Y les puse otra de una revista de visión académica, educación y pandemia. Este texto, como oportunidad, este bendito texto, educación y pandemia, no se lo pierdan. Está buenísimo el bendito texto, ¿sí? Entonces está padre. Sí, es de Ángel Díaz Barriga, entonces la verdad está bueno. Y lo podemos buscar, educación y pandemia. Este es otro de UNESCO, de COVID. Ya les mandé las diapositivas, pueden descargarlas si se les facilita. ¿Sí? Entonces, este es algún otro de... Ahora, no sé si aquí hay dudas, preguntas. Estos, señores, es de práctica. Varitas mágicas para citado y la investigación no hay. Y si alguien la tiene, me dice si la compró en Amazon, Mercado Libre, ¿dónde? ¿Por dónde la conseguimos? Pero no hay. La investigación requiere tiempo, disciplina y sobre todo hay una parte previa que pocos hablan, son hábitos académicos. Si no lees, no vas a poder investigar. Punto. Lamento decirlo tan radicalmente, pero no hay otro. Si tienes, ¿cómo digo el eufemismo? Bueno, si te cuesta trabajo redactar sin hacer unas mezcolanzas de ideas, la investigación no, te van a regresar el trabajo y no va a quedar. O sea, estos hábitos académicos de lectura, escritura, uso correcto de signos de puntuación, admiración, una ortografía de muy buena en adelante, o sea, si en 50 páginas tienes un error, eres muy bueno. Y si no tiene ningún error, es excelente. Tiene que ser pulcra, sin errores ortográficos. En una ocasión, por un dato que me faltó ahí, me hicieron una observación. Y en el apartado tal, no puso un punto y seguido. O sea, estaba una coma y una mayúscula. Entonces, y me devolvieron el documento para que yo le borrara coma y le pusiera punto. Y lo tuve que regresar. Y esa revisión tardó 2 semanas. Porque tampoco están como, ya mándamelo, Gustavo, ya te estoy esperando. No, ellos tienen sus ritmos, sus tiempos y revisan muchos. Si tienen oportunidad y se sienten ya con los arrestos y posibilidades, hay muchas revistas que solicitan lectores o evaluadores. Entonces tú dale que sí, oye, y mandas tu currículum y ya te dirán si sí o no. Y revisa. Eso te va a ayudar a hacerlo más rápido y más efectivo. A modo tal que tú puedes revisar por ejemplo, me llaman a revisar tesis. Yo agarro la parte de pregunta, objetivo y supuesto y de ahí decido si sigo o no leyendo. ¿Sí? Y luego me voy a la metodología y el índice del marco teórico. No necesito leer el marco teórico completo, el índice y la metodología. Y ya empieza, ok, y esa es como la básica. De ahí, ya empiezas y cuando empiezas a leer y empiezas a ahorrar falta de ortografía, yo marco las primeras y luego digo, revisar ortografía de todo el documento, si no ahí me voy a ir media vida, ¿no? De por sí ya me queda poca y todavía me la gasto revisando ortografía, pues como que no. Y luego la redacción, le dan vuelta y vuelta, ¿no? Pues, y
me ha tocado, no está bien, lo hacía, ahorita ya no lo hago, ya no tengo tanto tiempo. Yo le decía al alumno, oye, corrígele aquí, mira esta idea, y él la corregía y me la mandaba, y era lo mismo. O sea, era un error nuevo, pero era error. Yo optaba equivocadamente, ahora lo sé. Yo redactaba el párrafo y digo, ya quedó. No está bien. Porque a veces vas a tener que terminar redactando 10 o 5 o 20 párrafos, o dos hojas, o 10, o media tesis. Entonces, no. Y no por mala onda, sino por ánimo de que el otro aprenda. ¿Sí? Y esto es de exigencia. Vamos a trabajar, les pido que hagan el mismo ejercicio con las tablitas, con las otras referencias. Ahí está un video, un informe, un texto. Mañana nos vemos con metodología de investigación. Vamos a plantear un problema, una hipótesis, unas preguntas, unos objetivos y las vamos a redactar aquí en el diplomado mañana. Tráiganse sus referencias que buscaron, qué tal, porque esas las vamos a ocupar. ¿Ok? No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, quejas de que ya van a dar las 10, ya lo sé, sí, estamos locos. Y mañana nos vemos de nuevo. ¿Dudas? Muchísimas gracias, buena noche, mañana y queda la grabación, se la subo, nada más que se procese. Gracias. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Cuídense, buenas Gracias, noches. buenas noches. Saludos. Bye. Gracias.